A veces, las conexiones más profundas nacen en momentos en que desconocidos se convierten en salvadores, y un solo acto de valentía puede reescribir dos historias incompletas en una sola. Este video te conmoverá. Sé testigo del increíble momento en que la compasión y la rapidez mental de un padre soltero transformaron una situación aterradora en una experiencia que le salvó la vida, dejándole un vínculo duradero con una madre agradecida y un nuevo propósito. La lluvia otoñal caía a cántaros sobre el horizonte industrial, arrastrando la mugre acumulada en los parabrisas durante la noche. Era la clase de lluvia que hacía vibrar el metal, y dentro de su desgastado garaje, Caleb Monroe podía oírla tamborilear contra el techo corrugado como un aplauso lejano. Sus manos, callosas y permanentemente manchadas de grasa de motor, trabajaban metódicamente en la transmisión de un Chevy de 1998. Había una certeza en arreglar motores que Caleb encontraba reconfortante. Los problemas tenían solución, las piezas rotas se podían reemplazar, y con suficiente paciencia, cualquier pieza mecánica podía repararse. Las personas eran diferentes, las personas seguían rotas. A sus 38 años, el rostro de Caleb transmitía la serena dignidad de quien había visto suficiente vida como para respetar su imprevisibilidad. Las finas líneas de expresión alrededor de sus ojos se profundizaban al sonreír, algo que no ocurría a menudo últimamente. No desde Sarah. Habían pasado 5 años desde el error médico que se llevó a su esposa. Un procedimiento rutinario, según habían dicho. Una complicación que nadie podría haber previsto. Excepto que Caleb, con su formación médica militar, lo sabía mejor. Palin había conocido a su mejor amigo en Sue. Había reconocido los síntomas demasiado tarde, la había llevado de urgencia al hospital, donde la cortesía profesional y la burocracia le habían costado minutos preciosos. Minutos que podrían haberla salvado. «Papá». La vocecita lo sacó de la espiral familiar de sus pensamientos. La señora Jenkins dice que necesito este permiso firmado para mañana. Josie estaba en la puerta, con 7 años y ya tan parecida a su madre. La misma barbilla decidida, los mismos ojos inteligentes que parecían absorberlo todo. Extendió un papel arrugado, con la mochila aún colgada del hombro. «Déjame limpiarme», dijo Caleb, limpiándose las manos con un trapo que antes era blanco. Era jueves, lo que significaba que tendrían que tomar el metro al centro para la revisión semanal de Josie. La diabetes que había aparecido en su hija pocos meses después de la muerte de su madre le parecía la broma más cruel de la vida. Como si llevar a Sarah no fuera suficiente, ahora tenía que ver a su hija lidiar con una enfermedad de por vida. El reloj de la pared, perpetuamente atrasado 5 minutos, marcaba las 4:30. Si se daban prisa, podrían tomar el tren de las 5:15, estar en el médico a las 6 y tal vez cenar en ese restaurante que le gustaba a Josie antes de volver a casa. La rutina era su pilar ahora. «¿Qué tal la escuela?», preguntó Caleb mientras cerraba el taller. El taller mecánico de Monroe no era gran cosa, pero era suyo, y le daba la flexibilidad de estar ahí para Josie cuando lo necesitaba. «Hoy aprendimos sobre el corazón», dijo Josie, adelantándose a él. «¿Sabías que late más de 100.000 veces al día?» Caleb asintió, pensando en todos los latidos que habían pasado desde que el de Sarah se detuvo. 182.500.000, más o menos. El cálculo era automático ahora, un conteo silencioso que nunca cesaba. «Y la señora Lee dijo que mi dibujo era el mejor de la clase», continuó Josie, ajena a los pensamientos de su padre. «Dibujé a nuestra familia, a ti, a mí y a Rufus». Rufus era el oso de peluche que había estado con Josie desde su primer cumpleaños, ahora sin un ojo y con varias reparaciones de aficionado gracias a la inexperta costura de Caleb. El camino a la estación de metro le resultó familiar, sus pasos en perfecta sincronía. Pasaron por los mismos lugares emblemáticos, el supermercado coreano con sus vistosos expositores de frutas, la lavandería donde el anciano señor Kwon siempre saludaba, el terreno abandonado donde las flores silvestres, de alguna manera,
persistían entre las grietas del hormigón. Caleb había elegido este barrio después de vender su casa en las afueras. Era asequible, estaba cerca de buenas escuelas, y lo más importante, lejos del hospital donde Sara había fallecido. La entrada del metro se alzaba imponente, sus luces fluorescentes contrastaban con el crepúsculo cada vez más profundo. Josie apretó con más fuerza la mano de Caleb mientras bajaban las escaleras. Nunca le habían gustado las multitudes, y la hora punta de la línea azul significaba que estarían de pie la mayor parte del camino. Control de billetes en la siguiente estación. Sonó el anuncio automático al subir. El vagón estaba lleno, como era de esperar. Caleb levantó a Josie sobre su cadera, algo que todavía hacía aunque ella ya estaba creciendo demasiado para él. Ella apoyó la cabeza en su hombro, sus pequeños dedos jugando con el cuello de su chaqueta desgastada. El balanceo familiar del tren, el murmullo de fondo de las conversaciones, el chirrido ocasional de metal contra metal al doblar las esquinas. Estos eran los ritmos de sus tardes de jueves. Caleb cerró los ojos brevemente, permitiéndose un momento de cansancio. Fue entonces cuando lo oyó. Un jadeo, seguido de un suave golpe sordo. Abrió los ojos de golpe. 3 asientos más allá, una mujer se había desplomado hacia adelante, con una mano agarrándose el vientre redondeado y la otra agarrando la barra metálica con los nudillos blancos. Su rostro se contorsionaba de dolor, gotas de sudor formándose en la línea del cabello a pesar del frío del vagón. «Disculpe», dijo Caleb, acercándose a ella y bajando a Josie con cuidado. «Señora, ¿se encuentra bien?» La mujer levantó la vista, con los ojos abiertos por el miedo. Negó con la cabeza, incapaz de hablar por lo que Caleb reconoció de inmediato como una contracción. A su alrededor, los pasajeros se removían incómodos, algunos fingiendo no darse cuenta, otros lanzando miradas preocupadas antes de volver a sus teléfonos. «Creo», la mujer logró decir, respirando entrecortadamente. «Creo que el bebé está por venir. Es demasiado pronto. No me corresponde». Otra contracción la golpeó, interrumpiendo sus palabras. El entrenamiento de... Caleb tomó el control, la memoria muscular de años como médico de combate antes de dejar el servicio para formar una familia. «Voy a ayudarla», dijo con voz firme. «Tengo formación médica». «¿Cómo te llamas?» «Meridis», jadeó. «Meridis King». «Bien, Meridis. Soy Caleb. Esa es mi hija Josie. Necesito que te concentres en tu respiración mientras veo qué está pasando». Levantó la vista, dirigiéndose a la multitud. «Necesito espacio. Esta mujer está de parto». Su tono autoritario, rara vez usado en la vida civil, tuvo un efecto inmediato. La gente retrocedió, creando un pequeño círculo a su alrededor. Una anciana le ofreció el cojín de su asiento, que Caleb aceptó agradecido. Josie llamó a su hija, que se quedó paralizada, observándolo con los ojos muy abiertos. «Ven aquí, cariño. Necesito tu ayuda». Josie se acercó con cautela, su miedo dando paso a la curiosidad. «¿Recuerdas cómo practicamos para emergencias?», dijo Caleb, manteniendo contacto visual con Meridis mientras hablaba con su hija. «Necesito que seas mi asistente. ¿Puedes tomar la mano de la señora y decirle que respire, como hacemos en nuestro juego de contar?» Josie asintió solemnemente, tomando la mano temblorosa de Meridis entre las suyas. «Tienes que inhalar contando hasta 4 y luego exhalar contando hasta 4», le indicó, con su voz infantil que de alguna manera resultaba tranquilizadora en el caos. «Así. ¿Ves? 1, 2, 3, 4». Caleb evaluó rápidamente la situación. Las contracciones venían demasiado rápido, y por las reacciones de Meridis, supo que el bebé estaba en camino. El tren se detuvo con una sacudida y tomó una decisión en una fracción de segundo. «Conductor», gritó. «Necesitamos asistencia médica, mujer de parto». Pero las puertas se cerraron y el tren reanudó su viaje. La siguiente parada estaba a 7 minutos. «El bebé no espera», susurró Meridis,
pálida. Puedo sentirlo. Caleb se quitó la chaqueta y la extendió en el suelo. Voy a ayudarte a acostarte, dijo, con manos suaves pero firmes mientras la guiaba. Josie, sigue cogiéndole la mano. Esa es mi chica valiente. Un hombre de negocios ofreció a regañadientes su maletín como almohada. Un estudiante universitario le entregó una botella de agua sin abrir. Una enfermera, que venía de un turno de 12 horas, se abrió paso entre la multitud para arrodillarse junto a Caleb. Trabajo de parto y parto, 5 años, dijo a modo de introducción. ¿Qué puedo hacer? Ayúdame a mantenerla tranquila y a controlar las contracciones, respondió Caleb, agradecido por el refuerzo. El bebé está coronando. El tiempo pareció comprimirse en el vagón que se balanceaba. Los llantos de Meredith se mezclaban con el traqueteo rítmico del tren. Josie contaba las respiraciones constantemente. Su pequeño rostro era una imagen de concentración. El mundo de Caleb se redujo a la tarea en cuestión. Ánimo suave, guía cuidadosa, manos firmes a pesar del movimiento del tren. Un empujón más, le instó, mientras el tren comenzaba a disminuir la velocidad para la siguiente estación. Lo estás haciendo muy bien, Meredith. Uno más. Con un último y poderoso esfuerzo, Meredith empujó. Y en ese momento, una nueva vida entró al mundo. Desordenada, ruidosa y perfecta. Un niño. Un niño. Sus gritos de rabia llenaron el vagón del metro mientras Caleb se secaba rápidamente la cara y lo envolvía en una camisa limpia que le había ofrecido otro pasajero. «Tienes un hijo», dijo Caleb, colocando el pequeño bulto sobre el pecho de Meredith justo cuando se abrían las puertas de la estación Park Street. Los paramédicos que esperaban entraron corriendo, atendiendo con eficacia experta. Mientras se preparaban para trasladar a Meredith y a su recién nacido a una camilla, ella tomó la mano de Caleb. «Tu nombre», dijo con voz débil pero insistente. «Por favor, necesito agradecerte como es debido». Pero los paramédicos ya se movían, la multitud se movía y Josie tiraba de su mano, preocupada por llegar tarde a su cita. El momento se desvaneció. «No pasa nada», dijo Caleb, aunque Meredith probablemente ya no podía oírlo. «Cuida de ese niño». Mientras la multitud se dispersaba, las conversaciones bullían de emoción por el inesperado drama. Caleb notó que su pañuelo caqui había caído junto a donde había estado Meredith. Estaba manchado, pero el bordado de C. Monroe en la esquina seguía visible. Un pequeño trocito de sí mismo quedó con la mujer cuya vida se había cruzado brevemente con la suya. Allí, «Papá», la voz de Josie lo devolvió al presente. «¿Seguimos yendo al médico?» Caleb asintió, guiándola por la estación, aún procesando mentalmente lo que acababa de suceder. Ninguno de los dos notó la llegada del equipo de noticias, alertado por los tweets sobre el parto en el metro. Ninguno de los dos escuchó los rumores de que la mujer era la doctora. Meredith King, la reconocida neurocirujana cuyo trabajo pionero sobre traumatismo cerebral pediátrico había aparecido en revistas médicas de todo el mundo. Para cuando Caleb y Josie salieron de la consulta una hora después, la noticia ya era tendencia. Pero simplemente caminaron hasta el restaurante como lo habían planeado, pidieron su pastel de carne especial para Josie, pastel de carne especial para Caleb, y continuaron con su rutina de jueves, sin darse cuenta de que algo había cambiado. 3 semanas después, el elegante Audi negro que entraba en su estacionamiento lleno de baches parecía tan fuera de lugar como un cisne en un charco de barro. Caleb estaba debajo del viejo Honda de la señora Rodríguez cuando oyó cerrarse la puerta del coche. «Disculpe», llamó una voz de mujer. «Busco a C. Monroe». Caleb salió de debajo del coche, secándose las manos en el mono antes de levantar la vista. Lo reconoció de inmediato. Era la mujer del metro, aunque ahora parecía completamente diferente. Llevaba el pelo bien peinado, el abrigo caro, el porte seguro. En sus brazos llevaba un pequeño bulto envuelto en una manta azul. «Es usted un hombre difícil de encontrar», dijo, con una sonrisa que suavizó su semblante profesional.
El pañuelo solo me dio un apellido, y hay bastantes Menrous en la ciudad. Me encontró, dijo simplemente. Lo hice, con la ayuda de las cámaras de seguridad y una asistente muy decidida. Se acomodó el bulto en los brazos. Quería darle las gracias como es debido. Y quería que conociera a Benjamin. Benji. Así es como lo he estado llamando. Dio un paso adelante, inclinando la manta para que Caleb pudiera ver la cara del bebé dormido. Algo se apretó en el pecho de Caleb. Esa respuesta instintiva a la nueva vida, al potencial, a los comienzos. Es hermoso, dijo Caleb. ¿Saludable? Perfecto. 2,5 kilos. Pequeña pero luchadora, miró a Caleb con una intensidad que lo incomodó. Sabías exactamente qué hacer. ¿Fuiste médico antes? Señaló el garaje. Médica de combate. 2 periodos. Nada tan milagroso como traer vida al mundo. Más bien lo contrario, hizo una pausa. Pero teníamos entrenamiento para todo. Doctora. Meredith King, dijo, extendiendo la mano libre. Neurocirugía en el Boston Memorial. El nombre le vino vagamente a la mente. Quizás lo había visto en un periódico, lo había oído mencionar en las noticias locales. Un médico, por supuesto. Caleb Monroe, respondió, señalando sus manos manchadas de grasa en señal de disculpa, en lugar de tomarlas de ella. Simplemente, Caleb, está bien. ¿Te gustaría pasar? No es mucho, pero está caliente. Caleb bromeó. Señaló la pequeña oficina contigua al garaje. ¿Puedo hacer café? Meredith asintió y lo siguió al reducido espacio que servía de oficina y sala de descanso. Fotos de Josie a distintas edades estaban pegadas desordenadamente en la pared. Josie en su primera bicicleta. Josie perdiendo un diente delantero. Josie sosteniendo una cinta de la feria de ciencias. Mejorando, dijo. ¿Tu hija? Preguntó Meredith, asintiendo hacia las fotos mientras se acomodaba con cuidado en el sofá, acomodando a Benji en sus brazos. Josie, tiene 7 años. Caleb se ocupó de la cafetera. Estuvo increíble ese día en el metro. Normalmente tímida con los desconocidos, pero se ofreció sin dudarlo. Estuvo increíble, asintió Meredith, contando las respiraciones conmigo cuando pensé que me iba a desmayar del dolor. Miró a Benji. Sigo pensando en lo que podría haber pasado si ustedes dos no hubieran estado allí. Caleb se encogió de hombros, incómodo por la gratitud. Alguien habría ayudado. No, dijo Meredith con firmeza. No viste lo que yo vi. La gente se apartó, miró sus teléfonos, fingió que no estaba pasando. Su voz se tornó cortante. He trabajado en urgencias. Sé cómo se congela la gente. Tú no. Yo no. La cafetera gorgoteó, llenando el silencio con su sonido familiar. Caleb sirvió 2 tazas, le dio una a Meredith y se sentó en la silla del escritorio frente a ella. ¿Por qué mecánica? Preguntó de repente. Con tu formación médica. Es complicado. Caleb dio un sorbo a su café, sus ojos se desviaron hacia una foto que no estaba en la pared, la que estaba en el cajón de su escritorio. Sara, riendo bajo el sol de verano, ajena al coágulo que se le estaba formando y que se la llevaría 6 semanas después. Perdí a mi esposa. Error médico. Después de eso, no pude. La comprensión amaneció en los ojos de Meredith. Lo siento, dijo. Y a diferencia de las muchas condolencias que había recibido a lo largo de los años, las suyas parecían tener el peso de alguien que entendía el fracaso profesional, que quizá había presenciado tragedias similares desde el otro lado. Hace mucho tiempo, respondió Caleb, aunque ambos sabían que 5 años no era mucho tiempo. Benji se removió en los brazos de su madre, agitando sus pequeños puños. Abrió los ojos, esa mirada desenfocada de recién nacido intentando dar sentido a las formas y la luz. ¿Qué tal tus ojos?, observó Caleb. Y ojalá el sentido común de su padre, dijo Meredith con una sonrisa irónica que no llegó a sus ojos.
Aunque dado que Michael decidió que la paternidad no era para él a los 2 meses de embarazo, quizás sea demasiado pedir. La frase quedó flotando en el aire, ni una invitación a la compasión ni una tentación de conectar, simplemente un hecho compartido entre dos adultos que habían soportado el abandono de diferentes formas. Su pérdida, dijo Caleb finalmente. Meredith levantó la vista, sorprendida por la simple afirmación. Entonces se rió, un sonido genuino que pareció sorprenderla tanto como a Caleb. Sí, estuvo de acuerdo. Su pérdida por completo. La tensión en la pequeña oficina se disipó. Cuando la puerta del garaje se abrió con un chirrido una hora después, anunciando el regreso de Josie del colegio, se sintió casi natural. Como si este café improvisado entre desconocidos fuera algo habitual. Papá, llamó Josie, con pasos ligeros sobre el suelo de cemento. La señora Kwan me dio otra vez galletas de almendra. Dice que todavía tengo 2 años. Se detiene en seco en la puerta de la oficina, abriendo mucho los ojos al ver a Meredith y al bebé. Josie, dijo Caleb, esta es la doctora. Kim y su hijo Benji del metro. El reconocimiento transformó el rostro de Josie. El bebé del metro, exclamó, acercándose con cautela. Es tan pequeño. ¿Te gustaría cargarlo?, preguntó Meredith, ya moviéndose hacia adelante. Josie miró a su padre pidiendo permiso. Ante su asentimiento, dejó con cuidado su mochila y se sentó en el sofá junto a Meredith, con los brazos en la posición exacta que Caleb le había mostrado una vez, con el bebé de un vecino. Sosténle la cabeza, instruyó Meredith, transfiriendo a Benji con la facilidad experta de un profesional médico. Eso es perfecto. El rostro de Josie era solemne y responsable mientras acunaba al recién nacido. Hola, Benji, susurró. Soy Josie. Ayudé cuando naciste. Algo cambió en ese momento. Se formó una conexión, invisible pero innegable. Caleb lo vio en la forma suave en que Josie acarició la mejilla de Benji, en la postura protectora de sus pequeños hombros. Meredith también lo vio. Sus ojos se encontraron con los de Caleb por encima de las cabezas de los niños. Un entendimiento silencioso surgió entre ellos. Este momento importaba, aunque ninguno de los dos podría haber explicado exactamente por qué. Cenaremos pizza, anunció Josie. Noche de pizza del martes. Puedes quedarte si quieres. La cándida invitación quedó flotando en el aire. Caleb empezó a inventar una excusa cortés para evitar que Meredith tuviera que declinar, pero ella habló primero. Me gustaría, dijo en voz baja, si a tu papá le parece bien. Y de alguna manera, le pareció bien. Esa noche, en su pequeño apartamento, compartieron pizza mientras Benji dormía en una cuna improvisada. Hablaron de todo y de nada. El proyecto de ciencias de Josie, el coche clásico que Caleb restauraba en su tiempo libre, los planes de Meredith después de la baja por maternidad. Parecía normal. Se sentía bien. Lo que empezó como una visita de cortesía se transformó, gradualmente, en algo que ninguno de los dos había previsto. El café en su garaje se convirtió en un almuerzo en el restaurante. Tardes de fin de semana en el parque, donde Josie empujaba el cochecito de Benji con decidida concentración. Ambos se cuidaban de mantener la ficción de que se trataba de los niños. El apego de Josie a Benji. La necesidad de Benji de una influencia masculina positiva. 2 meses después de esta relación indefinida, Meredith se extendió una invitación que lo cambió todo. Artes Marquet, dijo, mientras veían a Josie ayudar a Benji a agarrar un peluche. Para celebrar los primeros meses de Benji y mi regreso a la cirugía. Solo colegas, algunos amigos, nada especial. La vacilación en su voz desmentía la descripción informal. Me gustaría que vinieras tú y Josie. Caleb levantó la vista del cochecito que estaba ajustando. Nosotros. Por supuesto, dijo Meredith, con un ligero rubor coloreando sus mejillas. Benji no lo entendería si sus 2 personas favoritas no estuvieran allí. Estaremos allí, dijo simplemente. El sábado por la noche,
Caleb estaba frente al espejo de su dormitorio, ajustándose el cuello de su única camisa blanca, ligeramente amarillenta en los bordes por el poco uso. Josie estaba sentada en su cama, ya vestida con su vestido de Navidad aunque apenas era octubre. Balanceaba los pies mientras lo veía forcejear con una corbata que no se había puesto desde el funeral de Sara. «¿Me veo bien?», preguntó, más para sí mismo que para su hija. «Te ves guapo», declaró Josie con la absoluta confianza de un niño de 7 años. «Como un príncipe de los libros». Caleb sonrió, dejando la corbata suelta alrededor de su cuello. «Y te ves hermosa, Jojo. Como una princesa». «No soy una princesa». Ella corrigió con seriedad. «Soy una científica que va a ayudar a bebés como Benji». La declaración lo tomó por sorpresa. «¿Eso es lo que quieres ser? ¿Médico?». Josie asintió. «Como la doctora Kim, ayuda a los cerebros de las personas cuando están enfermas. Quiero ayudar a los bebés». La casa de Meredith estaba en una histórica casa de piedra rojiza en Back Bay, con su elegante fachada iluminada por una elegante iluminación paisajística. La puerta se abrió antes de que pudieran tocar el timbre, revelando a Meredith con un sencillo vestido negro. Su cabello recogido con elegancia. «¿Has venido?», dijo con un alivio evidente en su voz. «Tenía miedo de que cambiaras de opinión». «Trajimos galletas», anunció Josie, sosteniendo un Tupperware. «Papá y yo las hicimos esta mañana». «Qué considerado», dijo Meredith, arrodillándose para aceptar el regalo a la altura de Josie. «Benji está en la sala con mi amiga Anna. Ha estado inquieto todo el día. Creo que te estaba esperando». Josie no necesitó más palabras, pasando junto a Meredith y entrando a la casa, dejando a los adultos solos en la puerta. «¿Te ves?», empezó Caleb, pero luego titubeó, sin saber la palabra adecuada. «Diferente», sugirió Meredith con una sonrisa tímida. «Hermosa», terminó Caleb. «Pero sí, diferente también». «Tu corbata», dijo, buscando los cabos sueltos que colgaban de su cuello. «¿Puedo?». Él asintió, quedándose quieto mientras sus dedos trabajaban con destreza, completando el nudo que él había abandonado. El momento se prolongó entre ellos, cargado de palabras no dichas. Mientras Caleb la seguía a la elegante sala de estar, su hogar fue lo último que sintió. El espacio estaba inmaculado, lleno de obras de arte que probablemente costaban más que sus ingresos anuales, muebles que parecían sacados de una revista. ¿Y la gente? Una docena de invitados con atuendos caros, sosteniendo copas de vino y entablando conversaciones salpicadas de risas cómplices. Lo que siguió fue un borrón de nombres y cargos. Jefes de departamento, médicos adjuntos, un miembro de la junta del hospital. Cada saludo era cortés, pero teñido de una pregunta tácita. ¿Quién es este hombre y por qué está aquí? Caleb respondió a sus preguntas sobre su trabajo con breves respuestas, viendo cómo su interés se desvanecía cuando supieron que solo era mecánico. Se excusó después de 15 minutos de conversación cada vez más tensa, retirándose a la esquina, donde Josie seguía cautivada por Benji. El bebé había crecido muchísimo en 2 meses. Sus rasgos se definieron. Su mirada se enfocó. «Así que eres el héroe del metro», dijo una voz a su lado. Caleb se giró y vio a un hombre de unos 40 años, con un martini en la mano. «Marcus Chen, cardiotorácico. Meredith y yo éramos residentes juntos». «Caleb Monroe», respondió, haciendo que Benji le extendiera la mano. «Y no soy un héroe. Solo estaba allí por casualidad». «Modesto también», dijo Marcus con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Meredith habla maravillas de ti. ¿Dice que eras médico?». «Tutores. Afganistán, sobre todo». «Ah, ¿y ahora arreglas los vagones?». Menudo cambio de ritmo. La condescendencia fue sutil pero inconfundible. Antes de que Caleb pudiera responder, otra voz se unió a la conversación. Una mujer de rasgos afilados y mirada más penetrante. «Una trayectoria profesional fascinante», dijo,
desde salvar vidas hasta cambiar aceite. ¿Era la medicina demasiado desafiante? Benji se movió contra el pecho de Caleb, percibiendo la tensión en su cuerpo. Al otro lado de la sala, Josie estaba probando aperitivos, charlando animadamente con una pareja de ancianos que parecían encantados con su entusiasmo. Los motores me parecen más honestos, dijo Caleb en voz baja. No fingen ser algo que no son. La mujer levantó una ceja, a punto de responder, cuando Marcus la interrumpió. Estoy segura de que Meredith agradece tener a alguien práctico en su vida ahora mismo. Ser madre soltera puede ser muy exigente, sobre todo para alguien con sus responsabilidades. Si me disculpan, dijo Caleb con voz tensa. Debería ir a ver cómo está mi hija. ¿Está todo bien?, preguntó Meredith, apareciendo junto a ellos, con la preocupación evidente en su expresión. Bien, dijo él, demasiado rápido. Solo un poco fuera de mi elemento. La comprensión amaneció en sus ojos. Marcus y Stephanie, dijo ella. Ni una pregunta. Debería haberte advertido sobre ellos. Son cirujanos brillantes, pero terribles seres humanos. A su pesar, Caleb sonrió ante su franqueza. Me he enfrentado a cosas peores en combate. Salgamos de aquí, dijo Meredith de repente. Fue un error no tenerte aquí. Eso es lo más correcto de esta noche. Pero todo este evento, no soy yo. Ya no. Eres tú. Caleb corrigió suavemente. Una parte de ti. La distinguida doctora Kim, neurocirujana pionera. Eso es real. También lo es la mujer que se sienta en el sofá de tu garaje tomando café de una taza desportillada, replicó. La mujer que aprendió a cambiar pañales con una sola mano mientras come pizza fría. La diferencia es, dijo Caleb, que esa mujer parece feliz. El momento se alargó entre ellos, ambos conscientes de un umbral al que se acercaban. Entonces, desde adentro, llegó el llanto de un bebé, rompiendo el hechizo. Un martes por la tarde, 2 meses después, Josie tuvo un episodio en la escuela. Su nivel de azúcar en la sangre bajó durante la clase de gimnasia y la llevaron de urgencia al Hospital Infantil de Boston. Por casualidad, Meredith estaba de consulta allí cuando llegó la ambulancia. Caleb irrumpió en el servicio de urgencias, con los ojos desorbitados y desesperados. Mi hija, Josie Monroe. La trajeron en ambulancia. Señor Monroe, una voz firme atravesó su pánico. Se giró y vio a Meredith caminando hacia las grandes zancadas, con la bata blanca ondeando. Ven conmigo. Llegaron a una cabina con cortinas, donde Josie yacía pequeña y pálida en una camilla. Una vía intravenosa en el brazo, los monitores pitando tambaleándose. A su lado. Abrió los ojos de golpe al acercarse Caleb. ¿Papá? Su voz era débil, confusa. Estaba corriendo y entonces la habitación se volvió rara. Lo sé, cariño, dijo Caleb, tomándole la mano con cuidado. Tuviste un episodio de bajada de azúcar, pero vas a estar bien. La doctora Kim me ayudó, dijo Josie, mirando a Meredith. Ella estaba aquí cuando me asusté. Horas después, con Josie durmiendo plácidamente en una cama de hospital que tendrían durante la noche para observación. Caleb y Meredith estaban sentados uno al lado del otro en incómodas sillas para visitas. No puedo perderla, dijo en voz baja, mirando la pequeña figura de Josie. Después de Sara, ella lo es todo. No vas a perderla, respondió Meredith con voz suave pero firme. Su diabetes es manejable y eres el padre más capaz que he conocido. Gracias, dijo Caleb, con la voz ronca por la emoción, por estar ahí cuando ella necesitaba a alguien, cuando yo no podía estar. Eso es lo que hacemos, ¿no? Respondió Meredith en voz baja. Estamos ahí el uno para el otro, para los niños, para... Dudó, luego terminó, para... la gente que amamos. La palabra fue deliberada, una ofrenda entre ellos. Caleb levantó la vista, encontrándose con sus ojos, viendo en ellos la misma certeza que sentía crecer en su propio corazón.
Sí, asintió simplemente. Eso es lo que hacemos. El invierno se derritió en primavera. Se acercaba el primer cumpleaños de Benji, marcando casi un año desde ese fatídico día en el metro. Meredith insistió en organizar una pequeña celebración en su patio trasero. Solo nosotros, dijo. Los 4. Eso es todo lo que necesitamos. El día amaneció brillante y despejado. El clima perfecto para el picnic que habían planeado. Benji finalmente se había rendido a la emoción del día, durmiendo la siesta contra el pecho de Caleb. Josie recogía bellotas cuidadosamente cerca, explicándose su sistema de clasificación científica en un monólogo susurrado. No puedo creer que haya pasado un año, dijo Meredith en voz baja, mirando el rostro dormido de su hijo. A veces parece que ese día en el metro fue otra vida. Y a veces parece que fue ayer. El día en que todo cambió, asintió Caleb. Para todos nosotros. Meredith se acercó, su hombro rozando el de él, su mano posándose suavemente en la espalda de Benji, junto a la de Caleb. Últimamente he estado pensando en el futuro. ¿Ah, sí? Preguntó Caleb, intentando mantener un tono desenfadado, aunque se le aceleró el corazón. Me han ofrecido un puesto para dirigir un nuevo centro de neurocirugía pediátrica, dijo. Es una empresa conjunta entre el Boston Children's y el Mass General. Más administrativo que quirúrgico. Con un horario más razonable. Eso suena perfecto para ti, dijo Caleb, sinceramente contento por ella. Enhorabuena. También he estado mirando casas, dijo. Afuera de la ciudad. Algo con patio para los niños. Tal vez, dudó, pero terminó apresuradamente. Tal vez un garaje o un taller. A Caleb se le cortó la respiración. Meredith, hoy no te pido respuestas, dijo rápidamente. Solo abro una puerta. Solo abro una puerta. Sugiriendo una posibilidad. También he estado pensando en el futuro, admitió Caleb. En cómo podría ser para todos nosotros. La mano de Meredith encontró la suya. Sus dedos se entrelazaron en lo que se había convertido en un gesto familiar de conexión. ¿Y qué ves? Preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Veo el segundo cumpleaños de Benji. Y el tercero. Veo a Josie ayudándolo a aprender a leer. Veo las mañanas de los domingos y los deberes en la mesa de la cocina y las mañanas de Navidad. Hizo una pausa, armándose de valor. Te veo. Siempre a ti. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Meredith, pero su sonrisa era radiante. Eso es lo que yo también veo, dijo. Todo. Josie levantó la vista de su proyecto de bellotas, observándolos con la intuición infantil de los momentos importantes. ¿Vamos a vivir juntos?, preguntó desde el otro lado del jardín, con una franqueza que atravesaba la vacilación de los adultos. Porque Benji necesita a su hermana cerca. Esa soy yo, añadió, por si acaso había alguna confusión. Caleb y Meredith intercambiaron miradas de sorpresa y luego rompieron a reír, despertando a Benji por completo. Parpadeó, confundido por el repentino ruido, y luego se unió a su risa burbujeante. ¿Qué te parece, hombrecito?, preguntó Caleb, levantando a Benji a la altura de sus ojos. ¿Te gustaría eso? ¿Todos juntos? Benji respondió agarrando la nariz de Caleb con una fuerza sorprendente. Un acto que todos interpretaron como una aprobación entusiasta. Creo que está decidido entonces, dijo Meredith, apoyando la cabeza en el hombro de Caleb. Por decisión unánime, mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el jardín, permanecieron sobre la manta, los 4 juntos, unidos por la elección más que por la sangre, por el amor más que por la obligación. Caleb observó el cuadro que habían creado, esta familia improbable forjada en un momento de crisis, fortalecida durante meses de pequeñas bondades y comidas compartidas, de cuentos para dormir y cafés matutinos. No solo ayudaste a traer a Benji al mundo ese día, dijo Meredith con la voz cargada de emoción. También me rescataste a mí. De una vida que parecía perfecta por fuera,
pero estaba vacía por dentro. Me mostraste lo que importa. Nos encontramos, dijo Caleb, abarcándolos a los 4 en la declaración. Eso es lo que importa. Al caer la noche, recogieron su manta y los regalos de cumpleaños de Benji y regresaron a casa. Mañana tomarían decisiones sobre casas y escuelas, sobre la fusión de vidas y apellidos, sobre los detalles prácticos de construir un futuro juntos. Pero por esta noche, simplemente disfrutaron de la certeza que había crecido entre ellos. La certeza de que, pasara lo que pasara, lo afrontarían unidos. Del caos de aquel vagón de metro, de 2 historias rotas, habían creado algo completo. Algo duradero. Algo parecido al amor. No la conexión dramática e instantánea de los cuentos de hadas, sino el amor profundo y de crecimiento lento que nace de un propósito compartido y del respeto mutuo. De verse con claridad y elegir quedarse. El tipo de amor que construye familias y futuros, que se fortalece ante los desafíos en lugar